Hola, muy buenas a todos. Hoy hablaremos sobre el adverbio. Este tema entra en el curso del lenguaje. Introducción. El adverbio es una palabra invariable que modifica, complementa a un verbo, adjetivo u otro adverbio, expresando circunstancias como modo, tiempo, lugar, cantidad o grado. En esta presentación exploraremos las diferentes clases de adverbios, su función y su uso correcto en la lengua española. Hablaremos de todo esto. Veamos. ¿Qué es un adverbio? El adverbio es una palabra invariable que modifica o complementa a un verbo, adjetivo u otro adverbio, expresando circunstancias como modo, tiempo, lugar, cantidad o grado. Su función principal es proporcionar información adicional sobre cómo, cuándo, dónde o en qué medida ocurre la acción o el estado. Características principales. Es una palabra invariable, no cambia en género ni número. Modifica o complementa a verbos, adjetivos u otros adverbios. Expresa circunstancias de modo, tiempo, lugar, cantidad o grado. Puede formar parte del predicado verbal. Suele responder preguntas como ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? O sea, si en una oración tienes un adverbio, lo identificas preguntándote esto. Ahorita veremos cómo se hace. Funciones del adverbio. Mira, podemos hacerlo así. ¿Cómo corre? Corre rápido. En este caso solo se puede hacer del cómo. No se puede hacer dónde porque no dice lugar, ni de cuándo porque no dice tiempo. En este caso solo de modo, ¿cómo? ¿Cómo corre? Rápido. ¿Cómo es? Alto. Ya, otra vez. ¿Cómo corre? Extremadamente rápido. Y así. ¿Ya? Así se son esas preguntas. Y así te das cuenta cuál es el adverbio. Clases de adverbio. Clasificación según su significado. De modo, expresan cómo se realiza la acción. De tiempo, indican cuán, cuándo ocurre la acción. De lugar, señalan dónde ocurre la acción. De cantidad, indican la cantidad o intensidad. De duda, expresan incertidumbre, quizás, tal vez, probablemente, de afirmación u negación. Confirman o niegan. Adverbios de modo. Definición. Los adverbios de modo expresan cómo se realiza una acción o se manifiesta un estado. Responden a la pregunta ¿cómo? Y modifican principalmente a verbos, aunque también pueden modificar a adjetivos u otros adverbios. Tipos de adverbios de modo. Positivos expresan cualidades buenas. Negativos expresan cualidades malas. Intensivos refuerzan la cualidad. Bueno, acá tenemos ejemplos. Siguiente. Adverbios de tiempo. Antes de eso, positivos. Este se... Ya lo dijimos, ¿no? Responden a la pregunta ¿cómo? Por ejemplo, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo, cómo te sientas? Correctamente. Y así. Acá se usa la pregunta ¿cómo? En el cambio, en el tiempo, se usa la pregunta ¿cuándo? Ya que los adverbios de tiempo indican cuándo ocurre una acción o un estado, y proporciona información sobre la temporalidad de los eventos en el discurso. Tipos de adverbios de tiempo. Los puntuales indican momentos específicos. Los durativos indican periodos de tiempo. Y los de frecuencia indican con qué frecuencia. Por ejemplo, tienes que tomar tus pastillas. ¿Cuándo? Diariamente. En el caso de frecuencia. Durativos, digamos. em, em, a ver, siempre voy con esta chaqueta. ¿Cuándo bajo esa chaqueta? Siempre. Puntuales. Tengo un examen en 2 semanas. ¿Cuándo tienes un examen? En 2 semanas. Sí. Acá tienen más ejemplos. Pueden practicar usando la pregunta y van a ver que funciona. Luego está los adverbios de lugar y cantidad. Los adverbios de lugar responden a la pregunta ¿dónde? ¿Por qué? Porque estos señalan dónde ocurre una acción o se encuentra algo. Y pueden indicar posición física, dirección o distancia. Por ejemplo, dejé mi libro en mi carpeta. ¿Dónde dejaste tu libro? En mi carpeta. ¿Ya? Se entiende fácilmente. Adverbios de cantidad y grado. Los adverbios de cantidad expresan
la intensidad, medida o cantidad de algo. Modifican principalmente adjetivos u otros adverbios, indicando en qué medida se cumple una cualidad. Estos son los muy, demasiado, bastante, por ejemplo. Es inteligente, ¿ya? Es muy inteligente. Claro, aumenta la cualidad. ¿No? ¿Se entiende? Posición del adverbio. Reglas de posición. La posición del adverbio en la oración depende del tipo de adverbio y de la función que cumple. Algunos adverbios tienen posiciones fijas, mientras que otros pueden variar según el contexto y el énfasis deseado. Posiciones comunes: después del verbo, antes del verbo, al principio de la oración, al final de la oración y entre el sujeto y el verbo. Esto suena irrelevante, pero al momento de analizar una oración, datos como estos te pueden servir para hallar las partes de la oración e identificarlas más rápido. Acá pueden verlo. Sigamos. Acá pueden ver los ejemplos prácticos y pueden usar las preguntas para ir practicando. Siguiente. En la oración, ella canta muy bien. ¿Qué tipo de adverbio es muy? Bueno, bueno, canta bien. Ese sería un adverbio normalito, ¿no? Este es un adverbio de cantidad de grado. ¿Por qué? Porque modifica al adverbio mismo. Sería de cantidad. Muy bien. Porque muy modifica a bien, es decir, modifica otro adjetivo. 2. ¿Cuál es la posición más adecuada para el adverbio siempre en la oración yo estoy por la noche? ¿Después del verbo? No. ¿Antes del verbo? Sí. Al final de la oración no. Antes del verbo. Bueno, se ve, acá lo puse acá. Pero la explicación es lo que importa. Ahí pueden leerlo. Ya. ¿Qué tipo de adverbio es quizás en la oración? Quizás mañana podamos vernos. Quizás. De tiempo. Quizás mañana. De lugar, de cantidad, de duda. Yo diría de duda. Sí. Expresa duda. Y ya. Eso sería todo. Aquí tienen el resumen ejecutivo para que puedan estudiar de mejor manera. Conmigo esto ya sería todo. Nos veremos hasta la próxima y espero les haya servido. Conmigo es hasta acá. Nos vemos, estudien y adiós.